¿Crees que estamos muertos? Le di a Eleanor una mirada perpleja. Puedo ver tu aliento. Y estamos hablando ahora mismo, así que... No, no, murmuró ella, temblando por el viento ululante. No aquí. ¿No tiene sentido preguntar eso aquí? Me refiero, allá afuera. Miré más allá del mar oscuro, que se extendía hasta el horizonte, probablemente, mucho más lejos de lo que jamás podría concebir. Dicen que el infierno es caliente. Mientras me siento en estas alturas destartaladas que luchamos por mantener cada día, con el frío arañando mi piel, realmente desearía que lo fuera. Mi madre solía decir, mientras lo hayas intentado. Esas 5 palabras infundieron fuerza en mi psique. Alguna vez le dieron sentido a la lucha contra las adversidades y la miseria. Ahora, eso es un epíteto peligroso. Eres libre de intentarlo si te sientes inclinado. Solo debes saber que ninguno de nosotros siquiera intentará salvarte cuando tu vientre sea rebanado y tus tripas sorbidas por las criaturas que acechan este lugar. Ya hemos tenido suficiente de almas audaces por aquí. Sirven para ser destrozadas en nuestro lugar, supongo que es algo por lo que estar agradecido. Cuanto más valiente seas, más rápido aprenderás. La valentía es tan insustancial como la muerte en este lugar. Debería retroceder un poco. Soy un extremófilo. Siempre lo he sido. Después de la primera vez que esa descarga de adrenalina inundó mis venas, quedé enganchado. Deportes acuáticos, base jumping, espeleología, lo que sea que puedas nombrar, es probable que lo haya hecho. La única actividad a la que he vuelto una y otra vez es el montañismo. Desde que mi padre me llevó al monte Snowdon, ha habido una urgencia inescrutable de ascender algo más alto. Algo más empinado y más duro. Esto me lleva a mi viaje más reciente, la cumbre del pico más alto del Monte Rosa, el Dufourspitze. Mi compañero de escalada y buen amigo Rob lo había ascendido en 2018. Compartió planes para una segunda ascensión, así que acepté su oferta. Digo compañero de escalada, pero con mi nivel de habilidad, en realidad quiero decir guía. La experiencia de Rob supera la mía con creces. No pasó nada de mucho interés en el viaje en coche. Largo, aburrido, normal en general. Cuando llegamos, el estacionamiento que servía como punto de partida estaba vacío y silencioso. Completamente inmóvil. Había una sensación de inquietud persistiendo a nuestro alrededor. Alrededor de mí, al menos, si Rob la sentía, no lo demostró. Pero estaba allí, y debía haberlo tomado como una advertencia. Así es la retrospectiva. Al mirar el Monte Rosa, todo lo demás parecía insignificante. Su monstruosa pared de roca se alzaba imponente y contemplaba el paisaje. Éramos hormigas sometidas a un molehil, montículo de tierra, ante su dominio. Que Dios ayude a quien lo escale. En cambio, planeamos rodear el Culoir Marinelli, una canaleta empinada y cubierta de nieve. Verificamos 3 veces nuestro equipo obligatorio. Picos de hielo, crampones, cuerdas, etc. Todo presente. Se pronosticaron mañanas claras y frías para la semana siguiente, condiciones perfectas para escalar. La meticulosa planificación de Rob era impresionante, por decirlo menos. Mentiría si dijera que no sentía un poco de envidia. Solo la cabaña de montaña era una subida de 4 horas, aunque el terreno era indulgente. La nieve compactada crujía bajo mis crampones. Un sonido reconfortante. El interior era acogedor. Las paredes estaban bien aisladas y la estufa de leña estaba provista de leña más que suficiente. Sin embargo, incluso con el fuego rugiendo, un escalofrío me recorrió la espalda. Al igual que en el estacionamiento, estábamos solos, y una molesta intuición en el fondo de mi mente decía que esto podría no ser una coincidencia. «¿Seguro que estás listo para mañana, compañero?», dijo Rob, mirándome desde el mostrador. «¿Por qué? Quiero decir, sí. Sí. Estoy en buenas manos, viniendo contigo. Mira, una vez que estemos en el Culoir, no daremos marcha atrás, así que no hay vergüenza en tener dudas». «No, no es eso, quiero decir, sí, podría volver en otro momento. Pero, ¿quién sabe cuánto tiempo tendría que esperar? La vida es agitada, ¿sabes?
Podrían pasar años hasta que pueda intentarlo de nuevo. Solo me estoy asegurando. Los nervios son una bestia peligrosa allí arriba. Mientras me escuches, estarás bien, pero recuerda, no entres en pánico. Si te sientes ansioso, recuérdate que alterarte no ayudará a tu situación. El calor de las brasas menguantes arropaba mi cuerpo. Solo quedaban rescoldos parpadeantes cuando comencé a adormecerme en un sueño profundo y sin sueños. Partimos a las 8 de la mañana después de tomar avena y bayas. Las primeras horas resultaron ser una dura caminata a lo largo del campo de nieve, bordeando el Culoir. Un cielo azul contemplaba a través de tenues cirros altos. Estábamos a aproximadamente 1 milla de la canaleta cuando comenzó una ligera nevada. No fue una gran sorpresa, estando en una montaña, pero el cielo permanecía despejado. De hecho, se había aclarado más en la última hora, y aún así la nieve caía. Era una visión tan extraña que me preocupé de estar sufriendo mal de altura. Mientras los pinchazos helados golpeaban mi piel, la realidad de la situación se hizo evidente. La visibilidad disminuía a cada minuto, y en 10, apenas podía distinguir a Rob 20 pies más adelante. Y luego, él se había ido. No me refiero a que su silueta se desvaneciera en la blancura. Me refiero a que incluso sus huellas estaban completamente cubiertas. Lo llamé en pánico, ahuecando mis manos en un intento inútil de atravesar el aullido vendaval. Con la esperanza de ver a Rob, avancé otro centenar de yardas. Nada. Mis siguientes acciones todavía las reflexiono hoy, obligándome a maldecir mi propia cobardía. Incluso si yo fuera el que había desaparecido, no lo sabía en ese momento. Sin Rob para guiarme, pensé que seguramente iba a morir. Así que, me di la vuelta. Siguiendo la brújula, hice un descenso constante, esperando volver a la cabaña más rápido de lo que habíamos subido. La capa fresca de nieve hizo que los pasos frenéticos fueran un peligro y resbalé varias veces. Después de 1 hora, mi vista no había cambiado. Pura blancura. En mi retirada, de alguna manera no había notado un detalle crucial. No estaba yendo cuesta abajo. Parecía que estaba en un campo de nieve llano, pero cuando giré 360 grados completos para orientarme, comprendí que en realidad estaba encarando una suave pendiente. Una nueva ola de terror se estrelló en mi mente. Miré la brújula y, para mi horror, vi su aguja reemplazada por un borrón giratorio y sin rumbo. Hice lo mejor que pude. Mamá habría estado orgullosa. Pero el frío me agotó, la nieve implacable mientras me golpeaba. Mis pasos se acercaron cada vez más hasta que no hubo pasos en absoluto. Me arrodillé sobre una rodilla. Ya no estaba temblando. Bueno, en realidad me sentía bastante cálido. Caliente, de hecho. Iba a desabrocharme la chaqueta cuando un franco parche de color lima llamó mi atención. Una tienda de campaña abandonada, dejada hace mucho tiempo a merced de los elementos. Parecía vieja. Mi mente embotada no captó la rareza, que aún no estuviera enterrada por la nieve. Nuestra tienda estaba en la mochila de Rob, y con él fuera de escena, esta era mi única oportunidad de supervivencia. Había algunos pequeños desgarros en la lona, pero la tienda cumplía su propósito principal. Aún así, no tenía forma de calentarme. Acurrucado en mi saco de dormir, sentí el peso del agotamiento asentarse, y no tardé en cerrar los ojos y caer en un sueño profundo. El hecho de haberme despertado me llenó de una sensación de alivio. Con el cerebro todavía aturdido, me senté y observé el interior de la tienda. Había resistido bien la, figurativamente, granada de aturdimiento de una tormenta de nieve. Algo era diferente. Los pequeños desgarros solo dejaban ver la blancura, pero todo estaba en silencio. Nunca ha habido una ventisca silenciosa. Solo cuando un shock frío golpeó mi pie me di cuenta de los montículos de aguanieve derretida en el suelo, directamente debajo de cada rasgadura en la tienda. Estaba sepultado por la nieve. La adrenalina inundó mis venas y mis pensamientos se dispararon a hipervelocidad. ¿Cuánto tiempo había estado enterrado? ¿Cuánto oxígeno quedaba en la tienda? ¿Qué tan profundo estaba? No entres en pánico. Alterarse no ayudará. Tomé una respiración profunda y controlada y me arrastré hacia la cremallera, dudando antes de abrirla con un movimiento rápido.
La pelusa blanca se derramó en la tienda y, en un estado transitorio entre el pavor y la comprensión, retrocedí asustado por un ataúd helado. Mi mente se aclaró. Lógicamente, si la nieve era tan fina, no podía estar muy profundo. Aún así, la tienda estaba hundida, su estructura principal se había roto hacía mucho tiempo. Me arrastré hacia afuera y me abrí camino a través de la nieve húmeda, arrastrando la mochila con todo mi equipo. Con el hueco colapsando detrás de mí, planté mis botas en la nieve y me puse de pie. No estaba en el Monte Rosa. No estaba en los Alpes. Ni siquiera estaba en una montaña. De pie cerca de la base de una especie de pendiente de medio cono, la extensión del agua oscura a lo largo del horizonte fue la primera pista de que estaba en otro lugar completamente diferente. Pude notar que el océano estaba bastante lejos, pero solo después de arrastrarme hasta el borde vislumbré el precipicio. Una escarpada pared de hielo que caía en picado unos 400 pies. El vértigo golpeó al instante, tirándome de espaldas, con las manos extendidas como estrellas de mar. Algo que sobresalía cerca del borde captó mi atención. Parecía el riel curvo de una escalera de piscina, si dicha escalera fuera mal construida y desvencijada, con una cuerda gris áspera atada a cada lado. Fibras canosas secuestradas por un telón de fondo igualmente ceniciento. Un pequeño rayo de esperanza brilló en algún lugar profundo dentro de mí. Tal vez había alguien aquí. Me arrastré por el polvo y agarré las barras de acero. Mis guantes no sirvieron contra el frío inexorable del metal golpeado por el viento. Aún así, una curiosidad desesperada hizo que mi cabeza y hombros se inclinaran sobre el precipicio. Fijada en el hielo moteado, una torre vertical de materiales toscos se balanceaba con los vientos omnipresentes. Me recordó a un barrio de chabolas con sus tablones apresuradamente sujetos y chapas de metal golpeadas. Por mi vida, no podía entender qué razón tendría una persona cuerda para construir tal cosa. Por otra parte, aún no había encontrado nada en este lugar que pudiera entender. «Hola», grité. Las primeras palabras que salieron de mi boca desde que desperté eran roncas y débiles, cayendo patéticamente por el andamiaje desigual. Hubo una respuesta inmediata desde algún lugar abajo. No podía ver a nadie, pero había múltiples voces, mezclándose en un murmullo confuso. El alivio se convirtió en arrepentimiento mientras permanecía encorvado, congelado, como si fuera una gárgola cubierta de escarcha en un castillo olvidado. Aunque mi voz apenas cortaba los vientos, lamenté abrir la boca. No sabía muy bien por qué. El frenético temblor de las plataformas mientras alguien subía para encontrarse conmigo infundió un presentimiento profundo e inminente. De alguna manera no me había dado cuenta antes, pero las cuerdas atadas alrededor de las barras que sostenía eran en realidad las de una escalera de cuerda. Se azotaron contra el acantilado, anunciando la llegada de la figura que acababa de abrirse paso por debajo de una lona azul podrida. Un hombre desaliñado y con ojos desorbitados se izó por los peldaños de madera, mechones irregulares de cabello enmarañado balanceándose sobre su rostro. Cuando me vio, se detuvo, sus ojos guaíer, tensos, transformándose de repente en algo rabioso, antes de continuar subiendo la escalera con fervor. Como si tuviera la mandíbula dislocada, la abrió de par en par y ésta se agitó sobre sus bisagras. No sabía qué significaba la expresión, pero basta decir que estaba horrorizado. Esos ojos delataban hambre. Caí de espaldas y busqué a tientas la cremallera de mi mochila, sacando un pico de hielo y preparándome. 2 juegos de dedos ennegrecidos se curvaron sobre el borde frente a mí, seguidos por este vestigio bestial de un humano trepando a la nieve con toda su fuerza fibrosa. «Hey, ¿qué haces ahí, muchacho?», balbuceé con una inquietud transparente. La visibilidad disminuía a cada minuto, y en 10, apenas podía distinguir a Rob 20 pies más adelante. Y luego, él se había ido. No me refiero a que su silueta se desvaneciera en la blancura. Me refiero a que incluso sus huellas estaban completamente cubiertas. Lo llamé en pánico, ahuecando mis manos en un intento inútil de atravesar el aullido vendaval. Con la esperanza de ver a Rob, avancé otro centenar de yardas. Nada. Mis siguientes acciones todavía las reflexiono hoy, obligándome a maldecir mi propia cobardía.
Incluso si yo fuera el que había desaparecido, no lo sabía en ese momento. Sin Rob para guiarme, pensé que seguramente iba a morir. Así que, me di la vuelta. Siguiendo la brújula, hice un descenso constante, esperando volver a la cabaña más rápido de lo que habíamos subido. La capa fresca de nieve hizo que los pasos frenéticos fueran un peligro y resbalé varias veces. Después de una hora, mi vista no había cambiado. Pura blancura. En mi retirada, de alguna manera no había notado un detalle crucial. No estaba yendo cuesta abajo. Parecía que estaba en un campo de nieve llano, pero cuando giré 360 grados completos para orientarme, comprendí que en realidad estaba encarando una suave pendiente. Una nueva ola de terror se estrelló en mi mente. Miré la brújula y, para mi horror, vi su aguja reemplazada por un borrón giratorio y sin rumbo. Hice lo mejor que pude. Mamá habría estado orgullosa. Pero el frío me agotó, la nieve implacable mientras me golpeaba. Mis pasos se acercaron cada vez más hasta que no hubo pasos en absoluto. Me arrodillé sobre una rodilla. Ya no estaba temblando. Bueno, en realidad me sentía bastante cálido. Caliente, de hecho. Iba a desabrocharme la chaqueta cuando un franco parche de color lima llamó mi atención. Una tienda de campaña abandonada, dejada hace mucho tiempo a merced de los elementos. Parecía vieja. Mi mente embotada no captó la rareza, que aún no estuviera enterrada por la nieve. Nuestra tienda estaba en la mochila de Rob, y con él fuera de escena, esta era mi única oportunidad de supervivencia. Había algunos pequeños desgarros en la lona, pero la tienda cumplía su propósito principal. Aún así, no tenía forma de calentarme. Acurrucado en mi saco de dormir, sentí el peso del agotamiento asentarse, y no tardé en cerrar los ojos y caer en un sueño profundo. El hecho de haberme despertado me llenó de una sensación de alivio. Con el cerebro todavía aturdido, me senté y observé el interior de la tienda. Había resistido bien la, figurativamente, granada de aturdimiento de una tormenta de nieve. Algo era diferente. Los pequeños desgarros solo dejaban ver la blancura, pero todo estaba en silencio. Nunca ha habido una ventisca silenciosa. Solo cuando un shock frío golpeó mi pie me di cuenta de los montículos de aguanieve derretida en el suelo, directamente debajo de cada rasgadura en la tienda. Estaba sepultado por la nieve. La adrenalina inundó mis venas y mis pensamientos se dispararon a hipervelocidad. ¿Cuánto tiempo había estado enterrado? ¿Cuánto oxígeno quedaba en la tienda? ¿Qué tan profundo estaba? No entres en pánico. Alterarse no ayudará. Tomé una respiración profunda y controlada y me arrastré hacia la cremallera, dudando antes de abrirla con un movimiento rápido. La pelusa blanca se derramó en la tienda y, en un estado transitorio entre el pavor y la comprensión, retrocedí asustado por un ataúd helado. Mi mente se aclaró. Lógicamente, si la nieve era tan fina, no podía estar muy profundo. Aún así, la tienda estaba hundida, su estructura principal se había roto hacía mucho tiempo. Me arrastré hacia afuera y me abrí camino a través de la nieve húmeda, arrastrando la mochila con todo mi equipo. Con el hueco colapsando detrás de mí, planté mis botas en la nieve y me puse de pie. No estaba en el Monte Rosa. No estaba en los Alpes. Ni siquiera estaba en una montaña. De pie cerca de la base de una especie de pendiente de medio cono, la extensión del agua oscura a lo largo del horizonte fue la primera pista de que estaba en otro lugar completamente diferente. Pude notar que el océano estaba bastante lejos, pero solo después de arrastrarme hasta el borde vislumbré el precipicio. Una escarpada pared de hielo que caía en picado unos 400 pies. El vértigo golpeó al instante, tirándome de espaldas, con las manos extendidas como estrellas de mar. Algo que sobresalía cerca del borde captó mi atención. Parecía el riel curvo de una escalera de piscina, si dicha escalera fuera mal construida y desvencijada, con una cuerda gris áspera atada a cada lado. Fibras canosas secuestradas por un telón de fondo igualmente ceniciento. Un pequeño rayo de esperanza brilló en algún lugar profundo dentro de mí. Tal vez había alguien aquí. Me arrastré por el polvo y agarré las barras de acero. Mis guantes no sirvieron contra el frío inexorable del metal golpeado por el viento. Aún así,
Una curiosidad desesperada hizo que mi cabeza y hombros se inclinaran sobre el precipicio. Fijada en el hielo moteado, una torre vertical de materiales toscos se balanceaba con los vientos omnipresentes. Me recordó a un barrio de chabolas con sus tablones apresuradamente sujetos y chapas de metal golpeadas. Por mi vida, no podía entender qué razón tendría una persona cuerda para construir tal cosa. Por otra parte, aún no había encontrado nada en este lugar que pudiera entender. «Hola», grité. Las primeras palabras que salieron de mi boca desde que desperté eran roncas y débiles, cayendo patéticamente por el andamiaje desigual. Hubo una respuesta inmediata desde algún lugar abajo. No podía ver a nadie, pero había múltiples voces, mezclándose en un murmullo confuso. El alivio se convirtió en arrepentimiento mientras permanecía encorvado, congelado, como si fuera una gárgola cubierta de escarcha en un castillo olvidado. Aunque mi voz apenas cortaba los vientos, lamenté abrir la boca. No sabía muy bien por qué. El frenético temblor de las plataformas mientras alguien subía para encontrarse conmigo infundió un presentimiento profundo e inminente. De alguna manera no me había dado cuenta antes, pero las cuerdas atadas alrededor de las barras que sostenía eran en realidad las de una escalera de cuerda. Se azotaron contra el acantilado, anunciando la llegada de la figura que acababa de abrirse paso por debajo de una lona azul podrida. Un hombre desaliñado y con ojos desorbitados se izó por los peldaños de madera, mechones irregulares de cabello enmarañado balanceándose sobre su rostro. Cuando me vio, se detuvo, sus ojos guaíer, tensos, transformándose de repente en algo rabioso, antes de continuar subiendo la escalera con fervor. Como si tuviera la mandíbula dislocada, la abrió de par en par y ésta se agitó sobre sus bisagras. No sabía qué significaba la expresión, pero basta decir que estaba horrorizado. Esos ojos delataban hambre. Caí de espaldas y busqué a tientas la cremallera de mi mochila, sacando un pico de hielo y preparándome. 2 juegos de dedos ennegrecidos se curvaron sobre el borde frente a mí, seguidos por este vestigio bestial de un humano trepando a la nieve con toda su fuerza fibrosa. «Hey, ¿qué haces ahí, muchacho?», balbuceé con una inquietud transparente. Casi pareció sorprendido después de que hablé, como si el lenguaje fuera un concepto extraño para él. Aspiró aire entre los dientes con un silbido. «Frío, frío, tanta hambre». «Tú, cálido». «Fresco», escupió con voz áspera. Retrocedí, levantando el pico de hielo apretado en ambas manos. El hombre dio unos pasos descoordinados, antes de lanzarse de la nada y abalanzarse sobre mí. Grité de miedo, cayendo hacia atrás y levantando el pico horizontalmente en defensa. Saliva roció de dientes amarillos que castañeteaban a pulgadas de mi cara. Actuando rápidamente, clavé el mango romo del pico en su garganta, haciendo que retrocediera. Solo unos segundos después, persistió con toda su rabia, pareciendo ignorar el golpe en su yugular como si fuera una picadura de insecto. En el forcejeo, logró agarrar mi brazo derecho y hundió sus dientes en mi muñeca. Grité y solté el pico con mi derecha. Instintivamente, lo balanceé con mi izquierda, el extremo afilado volando certero y incrustándose directamente en el costado de su cuello. Sangre viscosa explotó sobre mi cara mientras yo tiraba del pico hacia mí, desgarrando la parte delantera de su garganta en un corte irregular. El hombre se enderezó en respuesta, tropezando sin control hacia el borde y cayendo flácidamente al aire libre. A pesar de mi roce cercano, otra cosa me perturbó. La sangre que se había derramado sobre mí estaba fría. No me refiero a tibia, fría, sino congelada. Ningún vapor se elevó en el aire como cabría esperar, simplemente se cuajó y se congeló en mi ropa. Sin otra opción, volví a la escalera de cuerda y miré hacia abajo. Una mujer andrajosa acababa de subir a la vista y se detuvo después de ver el cuerpo del hombre boca arriba en la plataforma. «Uf, maldita sea, ¿otra vez, Kurt?». Lo que dijo me tomó por sorpresa, pero la risa burbujeante de Kurt fue lo que me hizo reaccionar. Con la garganta prácticamente inexistente, estaba vivo. Y riendo. «Oye, lo siento por él. Puedes bajar, es seguro». Casi me uní a Kurt en su histeria. Era una proposición tan absurda. ¿Seguro?
estás colgando del borde de un acantilado. Permítame reformular. Más seguro. Confía en mí, no querrás pasar otro minuto ahí arriba. ¿Qué? No, al diablo con esto. Me voy de aquí. ¿De verdad lo harás? Echa un vistazo. ¿Dónde diablos crees que estás ahora? No tengo idea, pero incluso si mis posibilidades de volver a casa son 1 en 1.000.000, prefiero morir ahí afuera que quedarme aquí. Yo también, viajero. Yo también. Con eso, la conversación terminó. La mujer dirigió su atención a Kurt. Me negué a presenciar más de esta locura y me alejé furioso de vuelta por la pendiente por la que había descendido. Después de unos pasos firmes, me detuve en seco. Algo andaba mal. Movimiento imperceptible en el campo de nieve. Golpes distantes que se acercaban. Entrecerré los ojos para distinguir algo, pero no necesitaba hacerlo. Allí, cerca de la tienda enterrada de la que había salido gateando, la nieve que caía delineaba una ausencia. Aire vacío. Una fuerte ráfaga arrojó polvo pálido del suelo para formar una neblina y, en ella, la forma era clara. No podría decirte lo que era, solo a lo que se parecía. De forma serpentina y de tamaño simplemente vasto, se enroscaba a través de la neblina de la misma manera que una burbuja de aire se mueve en el agua. 2, quizás 3 patas escasamente espaciadas golpeaban el suelo, dejando claras huellas de lo que fuera esta cosa. Mandíbulas en forma de guadaña cortaban el aire hacia mí. No era una alucinación. Podía oír el chasquido de sus afiladas extremidades, sentir sus pesados pasos a través del suelo, así que retracté mis palabras y corrí de vuelta a la escalera. Al diablo con el vértigo, no podía enfrentarme a lo que fuera esa cosa. La chica seguía tendiendo al hombre cuya garganta había desgarrado y me lanzó una mirada. Te lo dije, dijo con una sonrisa inoportuna. ¿Qué demonios fue eso? No pude verlo. Bueno, sí pude, pero... Está bien. No bajarán aquí. Me hundí en el suelo, si es que se podía llamar así, y una repentina ola de desesperación me invadió. No tenía ni la menor idea de dónde estaba. Algo en los recovecos de mi mente dudaba de que siquiera estuviera en la tierra. Por cierto, soy Eleanor. Temblando, la miré con una mueca, luego me encogí de dolor por el viento helado silbando a través de mis dientes. Nicholas, ¿por qué? ¿Cómo puedes estar tan despreocupada ahora mismo? ¿Cuánto tiempo llevas aquí en este infierno? ¿Cuánto tiempo? El infierno sí lo sé. El tiempo ya no tiene voz. No para mí. No es como si los relojes funcionaran aquí, incluso si quisiera saber la hora. Un día podrían ser meses, años, y una noche podrían ser 5 minutos, o viceversa. No hay muchas cosas que un hombre pueda hacer cuando se enfrenta a la imposibilidad. ¿Te niegas para encender el autodetrimento? ¿O aceptas y te rindes tan fácilmente? Una pregunta de una lucha sin esperanza contra una sumisión sin esperanza. Mira, ¿qué tal si bajas con nosotros? ¿Buscas refugio? Lo sé, no es óptimo. Pero créeme cuando digo que es un paraíso en comparación con vivir ahí arriba. Antes, tenía a Rob para guiarme. No sé si todavía está en el mundo que conocía o si está aquí en alguna parte. Debería esperar que lo haya logrado, pero el cobarde en mí también espera verlo en este lugar maldito, para dejar que tome la iniciativa. Y el mismo cobarde en mí eligió quedarse con Eleanor, Kurt y el resto. La escalera de cuerda bajaba a través de cada nivel. Un grupo de nosotros se sentó en una base cuadrada de 9 pies de madera contrachapada y chapa de metal, encerrada por rollos ondeantes de lona y tela alquitranada blanqueada por el sol. Una habitación por algún pequeño margen. En ese momento éramos 6. Un hombre más pálido y de rostro afilado se presentó como Arin y habló en nombre de Kurt. El hambre, ya ves, te destroza. Por muy fuerte que creas que eres, nunca ganarás contra ella. Comer cualquier cosa sustancial es un regalo de Dios, y mucho menos algo cálido. De los 2 restantes estaban Nia, una mujer bronceada cuya piel moteada mostraba un vitíligo leve, y un caballero mayor que llevaba varias cicatrices rosadas y tensas sobre sus manos. Lo mismo para su rostro, bueno,
lo que se podía ver de él más allá de una barba canosa. Él no recuerda su nombre, todos lo llaman Yago o Santiago. Algo de Hemingway. Nunca he leído sus obras, pero en cuanto a pescadores azotados por el viento, Yago ciertamente se ajusta al papel. Pasó un tiempo de charla ociosa hasta que finalmente me atreví a hacer la pregunta que se filtraba en mis pensamientos. Entonces, ¿cómo sobreviven aquí? 8 palabras fueron suficientes para descarrilar la conversación y hacer que intercambiaran miradas de lástima. No es cuestión de sobrevivir, hijo, carraspeó Yago, es una elección entre males menores. Yo estaba exasperado. ¿Qué demonios significa eso, viejo? Los ojos hundidos de Yago derribaron mi voluntad y me desvanecí. Resopló, más por fatiga que por frustración. Inténtalo cuanto quieras. No puedes morir en este lugar. Iba a responder, pero me tragué mis palabras al recordar a Kurt. Estaba acostado a nuestro lado bajo una sábana sucia. Nya debió haberse dado cuenta porque se acercó y tiró de la tela para revelar la herida de Kurt. Ahora, su garganta arruinada estaba llena de lo que parecía ser hielo. Solo que, el hielo parecía contaminado. Pútrido casi, con micelios amarillentos explotando dentro. Tributarios carmesíes se abrían paso a través de la escarcha, hacia arriba a la izquierda, hacia abajo a la derecha. Un pavor hormigueante se deslizó de manera similar, subiendo por mi columna vertebral y cuello, y fluyendo de vuelta a través de mi pecho. Si esta era la realidad ahora, entonces, bueno, no lo sé. ¿Qué moral hay? ¿Qué ley sádica de la naturaleza permite esto? Sin otra opción, he aprendido rápidamente qué hacer y qué evitar. Ya sea empíricamente junto a mis compañeros cautivos, o de sus lecciones. Cada pocos, en realidad, justo cuando lo necesitamos, salimos al campo de nieve de arriba en grupos alternos de 2 o 3. A menudo, las criaturas invisibles se mueven a otro lugar, dejando el camino despejado para nosotros. Les dejé usar mis picos de hielo, aunque dejé claro que si era mi turno, siempre tendría uno en la mano. El tercer miembro usaba algún tipo de llave de vaso con una piedra afilada incrustada en el extremo. El iceberg es posiblemente el terreno más traicionero que he tenido que atravesar. Las fisuras se esconden bajo salientes de nieve engañosos. Un paso en falso en un terreno tan inestable significa caer 100 pies a un ataúd helado. Eso no sería tan malo, ya que eventualmente podría salir escalando, solo que los gusanos taladradores, boreworms, que hacen túneles en las profundidades del hielo se apresuran a atrapar cualquier cosa que se interponga en su camino. Peor aún, esos monstruos transparentes van y vienen a su antojo. Yo mismo he sido atrapado, ¿qué? ¿Unas 8 veces? La forma en que sus mandíbulas tallan y cortan, deben ser cerradas, porque duele. Realmente duele, y preferiría no experimentar la sensación de nuevo, pero tenemos que ir a buscar. Tenemos que hacerlo. La mayoría de las veces encontramos poco. Generalmente nada. Una chapa de metal golpeada o tablones ennegrecidos por la escarcha son motivo de celebración. Verás, nuestra morada en el acantilado no se mantiene sola. Si tan solo fuera así de fácil. No, el iceberg se está hundiendo constantemente, a un ritmo glacial, en la salmuera abisal de abajo. La nevada perpetua se compacta en hielo con el tiempo y mantiene aproximadamente la elevación del iceberg. Así que tenemos que deconstruir. Desmembrar los niveles inferiores y arrastrarlos de vuelta a la cima. Clavar viejas varillas de refuerzo en el acantilado con objetos contundentes y sujetar todo de nuevo. Si eso no fuera suficiente trabajo, todo el iceberg se balancea imperceptiblemente con el tiempo. Se inclina hacia adelante en ángulos precarios, descansando durante un solsticio prolongado antes de volcarse hacia atrás nuevamente. Pierde tu presencia mental y no hay segunda oportunidad. Abajo, a las aguas heladas, te vas, destrozado por monstruos escamados con sus espinas dentadas y dientes de tiburón, nunca bendecido con la misericordia de la muerte hasta que cada célula de tu cuerpo violado sea desgarrada y esparcida. Por supuesto, hay un respiro cuando el iceberg se inclina hacia atrás. No es algo con lo que te puedas complacer. Escucha ese recordatorio molesto que te dice que, en algún momento, volverás al mismo lugar.
Ese es tu instinto de supervivencia hablando, obsoleto como es. E incluso entonces, cuando te sientes preparado para cualquier cosa, este lugar siempre tiene un as bajo la manga. Mi primera introducción a este concepto fue un tiempo después de mi llegada. Me gustaría embellecer la memoria, decir que estábamos sentados alrededor de una fogata, algo por el estilo. No hay posibilidad de eso. Incluso detrás de la cubierta contra el viento, es como si las leyes físicas deformadas aquí prohibieran rotundamente las chispas y las llamas. No, me senté junto a Arín y Nia en una pila de telas incrustadas de sal. Sin mucho más para pasar el tiempo, nos involucrábamos en juegos y pasatiempos a medias. Contrariamente a su apariencia, Yago tenía una voz de canto fuerte. Estoy un poco asombrado de que pueda recordar alguna canción. El hombre no puede recordar su propio nombre. Supongo que es como el Alzheimer, la música es lo último en huir de la memoria. O eso he oído. En ese momento, estaba de pie en la plataforma frente a nosotros. Estaba cantando, creo que era Green Grass of Home. A pesar del vendaval agitado, su voz se transmitía. Fue agradable. Esta canción en particular resonaba con una nostalgia conmovedora. Una vez que Yago terminó, se quedó de pie con las manos juntas. Bastante bien, viejo, vitoreó Arín. Asentí con la cabeza en señal de acuerdo. Yago se rió entre dientes y, por un momento fugaz, nuestros problemas se perdieron. Supongo que estábamos demasiado distraídos para escuchar el pesado arrastre desde abajo, porque caímos en silencio cuando una enorme mano se envolvió alrededor del borde de la plataforma. Lo que sea que se arrastró por ese borde, no era una creación de un dios cuerdo. Carne gris y grasosa ondulaba con el viento. Una cosa asquerosa e hinchada del tamaño de un neumático de tractor se asomó hacia nosotros. Una cabeza. Perforaciones dispersas en los lados deben haber sido orejas, pero no tenía rasgos faciales aparte de un agujero burbujeante en forma de X justo en el medio. 3 juegos más de manos treparon hacia nosotros, de alguna manera arrastrándose por el hielo como si fueran gecos. Ninguno de estos detalles se asemejaba a lo que se parecían sus características generales. Infantes. Niños pequeños infernales del tamaño de un elefante, gateando a 4 patas. Lento con la edad, Yago no tuvo ninguna oportunidad. Dedos hinchados y pegajosos se curvaron alrededor de su cuerpo, apretándolo en un agarre del que ni siquiera los hombres más fuertes del mundo podrían escapar. La horrible armonía que hicieron al reclamar su nuevo juguete está grabada en mi alma. Arrullos gargajeantes de euforia infantil, profundos en tono y ahogando fácilmente las histerias de Yago. En el breve periodo antes de que se fueran, observé, ajeno a los gritos de Nia y Arín, cómo las criaturas lo sacudían y tiraban de sus extremidades. Todo lo que pude oír fueron articulaciones y huesos rompiéndose, crujiendo. La criatura que sostenía a Yago lo acercó al agujero goteante en su rostro. El agujero se dilató, revelando un pasaje cavernoso de carne que goteaba, y, con una lentitud que estoy seguro fue intencional, empujó a Yago dentro, pies primero hasta el cuello. Se cerró alrededor de él con tanta presión que pude escuchar su cuerpo romperse, y con los pulmones aplastados, ni siquiera pudo gritar. Y así, descendieron, dejándonos con un espacio frío y vacío con la forma de un anciano. Así es como es aquí. Sin misericordia. Solo sufrimiento. Sufrimiento interminable e indiscriminado. Hay un puñado de cosas que podemos predecir, o al menos, esperar. Podría ser lógico derretir el hielo y beberlo. Después de todo, todavía estamos sujetos a la sed y el hambre, a pesar de no necesitar comida ni agua para vivir. La nieve fresca de arriba está bien, pero el hielo es agua mala. Está podrida. Se pudre y se llena de enfermedades. En particular, alberga algún tipo de parásito. Bébela, y comenzarán a reproducirse dentro de ti, hasta que tus órganos estén plagados de ellos. Absorben toda la humedad que pueden de tu cuerpo, secándote hasta convertirte en una cáscara arrugada. Y son permanentes. Literalmente, no hay forma de sacarlos. Mencioné a los gusanos taladradores antes. No son un problema, la mayoría de las veces. A veces,
Si miras profundamente en el acantilado de hielo, puedes verlos excavando dentro. Sin embargo, son rápidos como un rayo, así que nunca puedo obtener una imagen clara de ellos. Por lo que puedo deducir, son largos, gruesos y parecidos a sanguijuelas. Sus cabezas se abren para revelar conjuntos extrañamente mecánicos de bolas de púas que giran unas contra otras para triturar el hielo. No sé si son inmunes a los parásitos. Tal vez son simbióticos. El gusano come hielo, el parásito toma agua. ¿Quién sabe? Este infierno sin nombre tiene destinos de sobra, excepto uno: la muerte. No sabía cómo funcionaba al principio, pero luego se hizo claro. Meses, quizás años después del secuestro de Yago, sucedió algo que fue desgarrador e increíble a partes iguales. A unos 25 pies de nosotros, el hielo comenzó a crecer hacia afuera. Un pequeño montículo al principio, hinchándose como pústulas podridas. Fue cuando un rostro familiar comenzó a formarse que hice clic, y construimos una pasarela. Por alguna ley de la naturaleza incivilizada, Yago creció en forma de una escultura de hielo. Luego, el color inundó su piel, comenzando en las puntas de sus dedos y extendiéndose lentamente. Finalmente se liberó con un crujido y un estallido y cayó en nuestros brazos, con los ojos vacíos y desnudo. Un nacimiento grotesco y totalmente antinatural. Yago nunca volvió a ser el mismo después de eso. La deferencia contuvo nuestras lenguas de indagar, hasta que la curiosidad se hizo demasiado insoportable. Incluso cuando lo pinchamos, le preguntamos qué había pasado, ni una palabra incoherente salió de sus labios. Me estremezco al pensar en lo que pudo haber pasado durante su ausencia, a manos de esas abominaciones. Cosas que lo consideraban nada más que un juguete para desgastar. Hemos optado por llamarlos balbuceadores, bloopers. Yo diría que los describe a la perfección. Con una habilidad perfeccionada para esconderse, no son demasiado difíciles de evitar. El problema es escucharlos acercarse antes de que lleguen, porque si no lo haces, bueno, no hay necesidad de repetir lo que está escrito. Más allá de eso, una peor revelación salió a la luz. No importa lo que hagamos, no importa lo que nos pase, no importa cuán violenta o pacífica sea la muerte, volveremos. Escupidos de vuelta a la refriega cada vez. Pase lo que pase. La brutalidad mostrada en este reino no es para ser menospreciada, pero al menos, uno se acostumbra. La carne y el hueso pierden su aguijón. Y, sin embargo, hay algunas cosas contra las que las cicatrices no pueden endurecerte. Una en particular me llama la atención. Kurt y yo estábamos en un viaje de exploración. Hacía mucho tiempo que habíamos hecho las paces y acordamos dejar que lo pasado fuera. Caminando pesadamente a lo largo de la cresta de una duna de nieve, Kurt ladeó la cabeza para mirar algo, luego agarró mi hombro con una firmeza cautelosa. Agáchate. Ahora. Ambos caímos bajo la cubierta. Yo no había visto nada, pero a estas alturas confiaba en el juicio de Kurt. ¿Qué? Susurré, ¿qué viste? Lo pillé por el rabillo del ojo. Gracias a Dios que no lo miré. Sin pensar, fui a asomarme al campo de nieve abierto. Kurt me jaló de vuelta por el cuello de mi chaqueta, poniéndome a la altura de los ojos. ¿Qué diablos haces, maldito patán? No lo mires. Me quedé mirando, confundido. ¿A qué? A el desacoplado de un couplet. Debería hacer que ella repase. Boa, más despacio, ¿desacoplado? Sí. No te fijes demasiado en el nombre. Solo lo vi por el rabillo del ojo antes. Solo una forma oscura. No, más que eso, una mancha. Una mancha en el mundo. Con cuidado, giré la cabeza en la dirección que él lo había visto, como si pudiera ver a través de la nieve. De acuerdo, si no puedes mirarlo, ¿cómo lo sabes? Hubo muchos aquí antes que tú, compañero. Conocí a uno o dos de ellos. Este chico llamado, Kent, sí. Él miró. Dijo que estaba hueco, una especie de huella vacía de lo que pudo haber sido una persona. Creo que dijo algo así como, es como si tomaras a alguien y le quitaras todo excepto su ser. Todavía no estoy seguro de lo que realmente quiso decir, pero es suficiente saber que nunca lo miraré. Bueno, eso,
y el hecho de que un momento después ya estaba a 30 pies de distancia y tropezando hacia él. Haciendo una pausa para dejar que las palabras de Kurt se asimilaran, murmuré. ¿Dónde está ahora? Quiero decir, a Yago se lo llevaron y volvió. Sacudió la cabeza, sus ojos fijos en la nada. No podría decirte. La única forma en que lo recuerdo es por su voz. Gritos, lamentos horribles, surfeando sobre las dunas y a través del aire. En esos breves momentos en que el viento se detiene, si solo escuchas. Siguiendo su ejemplo, ladeé una oreja hacia arriba, el aire congelado por la escarcha cortando mi piel. No había nada más que el vendaval aullante y el golpeteo de mi corazón. Sin embargo, cuanto más escuchaba, percibía algo distinto del silbido del viento. Sonaba como gritos. Por lo que sé, Kurt podría haber estado gastándome una broma pesada. Es fácil oír cosas que no están allí. Ver lo que quieres ver. Solo que, mientras me concentraba, comenzó a transformarse. En el tono y timbre de una voz que todavía recordaba. Una que recordaba bien. Era la última voz que había oído antes de que todo esto sucediera. Traté de no pensar en ello. Ayúdame. Las palabras fueron siseadas directamente en mi oído. Me sobresaltó tanto que mis piernas se enderezaron y salté del suelo. Sin duda esa vez. Era su voz. Después de eso, no fue una cuestión de no pensar en ello, sino de tratar de olvidar. Debo haber estado en trance cuando Kurt volvió a hablar, chasqueando los dedos. ¿Estás bien? Vamos. Deberíamos volver. No he visto nada ahí fuera que valga la pena el riesgo. Solo, si alguna vez ves algo por el rabillo del ojo, algo más oscuro que la oscuridad, vete. Asentí, haciendo una mueca, y emprendimos el camino de regreso a nuestro hogar. Si la nevada constante y helada no fuera suficiente, el clima conoce una crueldad peor. En su mayor parte, tenemos refugios si comienza a llover algo inapropiado. Sin embargo, si te atrapan en el campo de nieve, bueno, digamos que volverás en unas pocas semanas en el mejor de los casos. Meses o años en el peor. Eso sucedió una vez mientras Eleanor y Arin salían a buscar provisiones. Deben haber estado de regreso cuando comenzó a llover estos fragmentos de hielo afilados como cuchillas del tamaño de un dedo que cortaban directamente la lona y se incrustaban profundamente en las plataformas de madera. Gruñidos de dolor desde arriba anunciaron la llegada de Arin, la escalera de cuerda temblando bajo su descenso. La mejor manera en que puedo describir su aspecto era como si una granada de metralla hubiera detonado a 3 pies frente a él, bueno, a su alrededor en realidad. Cortes profundos y supurantes cubrían su cuerpo, y mechones de piel desollada bailaban en el viento. Era como mirar una versión humana destrozada de esos hilos de queso. ¿Sabes, los que pelas en tiras? Desearía poder probar uno de esos de nuevo. De todos modos, no había mucho que pudiéramos hacer excepto vendarlo, incluso entonces, era más para no tener que ver sus heridas. Me di cuenta en mi estupidez de algo que habíamos pasado por alto. Él estaba solo. ¡Oh, mierda! Arin, ¿dónde está ella? Gimió Nia, se quedó atrás. Se sentó allí, sin vida. Podrían haber sido los vendajes envueltos alrededor de su cabeza. Creo que estaba demasiado roto para registrar la pregunta. Arin, hijo de puta, ¿dónde está? Con su garganta y pecho hechos un desastre pulposo, la voz de Arin era poco más que un traqueteo chirriante. No lo logró. Tobillos, los tendones de Aquiles rebanados por completo. Cayó por un barranco. Nia simplemente se quedó allí, dejando que su cabeza cayera hacia atrás, y dejó escapar un lamento desolado hacia el cielo. Uno de desesperación transparente e indignación ante este mundo réprobo. Uno que sentí demasiado de cerca. Recuerdo mirar el hielo y ver carne desgarrada colgando de la boca de un gusano taladrador. Manchas rosadas apagadas transportadas a través del hielo mientras hacían túneles. Un tiempo después, 2 o 3 semanas a ojo, comenzó su renacimiento. Parece que cada vez que esto sucede, no están muy lejos. 30 pies, como máximo. No quiero tentar a la suerte. Tal vez sea suerte. Más probablemente, es solo cómo funciona este lugar.
Sueño a veces con renacer del hielo, solo para caer rígido y sin vida. Pero todo lo que obtenemos son abortos fallidos. Hay una cosa más que encuentro digna de poner por escrito, y esa es la tormenta. Ocurre al azar, según Kurt. No hay un patrón en sus visitas. Solo la he presenciado 2 veces en mi tiempo aquí. La primera vez que se arremolinó en el horizonte distante, me encontré totalmente absorto en su magnificencia. Una vista aterradora de contemplar. Habíamos estado encarcelados en una noche que debe haber durado al menos 2 o 3 años, relativamente hablando. Y de acuerdo con la oscuridad, siendo la única luz el firmamento magullado y sin luna, tardó un tiempo en registrarse las nubes negras, cuajándose sobre las aguas. Bueno, no fue difícil notarlo después de que destellos carmesíes profundos se encendieron en sus entrañas. Destellos vermellones pulsantes, tan llenos de energía que pude sentir el calor lavar mi rostro desde el otro lado de las aguas. Ese calor se convirtió en un torbellino rugiente a medida que la tormenta se acercaba. Los demás se despertaron rápidamente de su escaso sueño cuando ellos también lo sintieron. ¿Qué demonios es eso?, tartamudeó Nia, evidentemente tan despistada como yo. Oh, no. No, no, por favor, Dios no. Otra vez no, graznó Kurt. Chicos, ¿qué está pasando? ¿Qué es eso de ahí fuera?, pregunté. La tormenta se acerca. Todos nos volvimos hacia Yago al unísono. Esas fueron las únicas palabras que había pronunciado desde que regresó de los balbuceadores, y el mero sonido de su voz fue un shock. Presionamos para obtener detalles, pero él ya se había hundido de nuevo en su desánimo mudo. Kurt tampoco fue de ayuda. Simplemente tembló y miró paralizado las profundidades agitadas de esa cabeza de tormenta. Seré honesto, después de que la tormenta se acercó y la lluvia patente, golpeante, reemplazó a la nieve, una cierta emoción me invadió. Manchas de tinta se movían rápidamente a través de las luces intermitentes en lo profundo de las nubes de tormenta, cautivándome con asombro. Eché la cabeza hacia atrás y abrí la boca, permitiendo que la lluvia extendiera su calor por mi lengua. Se sintió celestial. La sensación de calidez después de tanto tiempo privado fue como nada que hubiera sentido antes. La euforia duró poco y la preocupación la reemplazó a medida que las gotas de lluvia se volvieron hirvientes. Cuando comenzaron a quemar y chisporrotear en mi rostro, me encogí y me zambullí de nuevo bajo la cubierta. En poco tiempo, el aire era una neblina de vapor que lo abarcaba todo. Era como si acabáramos de entrar en algún baño de vapor que funcionaba mal. Cada respiración traía consigo un calor ardiente que se extendía desde mis pulmones al resto de mis órganos. Es gracioso, ¿no es así? En invierno, hace frío y es sombrío, y deseas que sea verano. Luego, cuando llega el verano, el sol abrasador y las noches sofocantes te hacen anhelar las estaciones más frescas. En esa nube hirviente, rogué que el frío regresara. Al menos podríamos abrigarnos con chaquetas y pantalones. No hay nada que hacer con respecto al calor. No puedes quitarte la piel cuando hace demasiado calor. El alivio momentáneo llegó como corrientes frías y goteantes desde arriba. Mi alivio fue muy equivocado cuando entendí lo que era. Agua de deshielo. Pequeños riachuelos se inflaron rápidamente a un formidable aguacero. Luego, a un rápido violento. Nada podía oírse sobre el rugido del agua corriendo. Ciego, sin aliento y entrando en pánico, busqué un asidero. Mis dedos se envolvieron alrededor de metal. Un poste clavado en el hielo. Me agarré con todas mis fuerzas. Hubo un golpe a mi lado. Un chillido ahogado. Eleanor. A pesar de mi esfuerzo total por evitar ser arrastrado, extendí una mano. «Ella, toma mi mano», grité, una vela en el viento ante los rápidos. Sin demora, sentí sus dedos resbaladizos entrelazarse con los míos. Hice fuerza. Sentí como si mi columna vertebral fuera a romperse justo en ese momento. Simplemente no tenía la fuerza. El torrente frío agotó todo el exceso de energía de mis músculos. «Ayúdame». Siguiendo el grito, apenas distinguí a Kurt aferrándose impotente a una lona rota. El vapor lo tragó de nuevo, y mi estómago se anudó cuando un ruido de desgarro áspero raspó mis tímpanos. En total y pura desesperación,
Observé cómo Kurt caía en picado más allá de la plataforma y fuera de la vista. Y como por arte de magia, los dedos de ella se resbalaron. Mi corazón se sintió tan vacío como mi palma. Sus gritos se desvanecieron de mis oídos, reemplazados por el torrente incesante. No recuerdo la espera posterior. Solo que la cascada cesó de repente, dando paso a una familiar neblina gris colgando en el cielo. Kurt y Eleanor se habían ido. En cualquier otra situación, podría haber encontrado consuelo sabiendo que se habían ahogado, o quizás incluso muerto por el impacto con el océano. Por supuesto, eso estaba fuera de discusión. Nos quedamos sabiendo con absoluta certeza que estaban pasando por un sufrimiento inimaginable, y mucho más por venir. Ya sea a manos de leviatanes invisibles, balbuceadores o cualquier otra cosa sin nombre que aceche en las profundidades, no importaba. Solo esperaba que lo que los encontrara fuera lo suficientemente cruel como para destrozarlos, digerir sus cuerpos hasta la nada y permitirles regresar. Pasó una semana y Eleanor comenzó a regenerarse. Otras 2 semanas después, apareció Kurt. Después de su renacimiento, todos sabíamos mejor que indagar. Simplemente déjalos ser. Déjalos procesarlo. Déjalos descomprimirse. La pérdida puede parecer una aflicción trivial sin la muerte. Pero sería ingenuo pensar en la pérdida como una separación puramente física. Sí, puede ser llevado, sometido a un sufrimiento inefable y luego renacer. A falta de un término mejor, esas víctimas pierden alguna parte integral de su ser. Lentamente. Astillada y desgastada. Algo tan abstracto, tan importante, pero que no se puede agarrar con la mano. Una vez que se va, no hay forma de recuperarlo. Y aún así, seguimos adelante. No teníamos elección y recurrimos a hábitos sin sentido para consolarnos. En cierto modo, encontramos un éxito insignificante al aprender lo que hace funcionar a este lugar. Prueba y error. Por horribles que hayan sido esas pruebas. Mis pensamientos se demoraron en la tormenta después de que sucedió por segunda vez. Estábamos curtidos, preparados para lo que vendría. Asegurándonos de que nuestra cubierta no fuera infiltrada por los elementos, juntamos cuerdas y cordeles, los atamos alrededor de nosotros y sujetamos los extremos a varios postes y estacas clavadas. Tal vez me había centrado demasiado en la tormenta y sus gotas chisporroteantes como para darme cuenta de que Yago se desataba y se ponía de pie. Un grito de Arín me llamó la atención, pero era demasiado tarde. Yago, ya a varios pasos de distancia, se dirigió pesadamente hacia el borde de la plataforma. Todos pensamos que saltaría, por fútil que fuera. No lo hizo. En cambio, se quitó los zapatos, los calcetines, la chaqueta, los pantalones, todo, hasta que se quedó completamente desnudo, expuesto a los elementos. En este punto, sabíamos que era mejor no saltar para ayudar. No teníamos culpa en esto. Volvería eventualmente, después de todo. Sin embargo, pude sentir que algo cambiaba. No sé qué, ni cuándo comenzó, pero estaba allí. Un cambio, una redirección de energía. Yago aulló mientras su piel burbujeaba y se ampollaba bajo la ferocidad de la tormenta. Creo que fue cuando su piel comenzó a desprenderse en grandes franjas que sucedió. Sin previo aviso, todo el ser de Yago estalló en una furiosa llama roja. Un plasma vermellón chispeante, crepitando con la intensidad de un rayo. Con los ojos llorosos por el calor, observé absorto cómo su silueta, envuelta en fuego infernal, parecía ser consumida hasta la nada. Ni una bocanada de humo o vapor salió de él. Su sombra a contraluz se desintegró pulgada a pulgada hasta que la última dispersión de fragmentos se quemó por completo. Absolutamente nada quedó de Yago una vez que pasó la tormenta. Ni un solo pelo extraviado o fragmento de uña. Por supuesto, esperábamos que creciera de la cara de hielo. De inmediato, de hecho, nada pasó. Escaneamos cada última pulgada del acantilado. Nada. Ha pasado, diablos, ni siquiera puedo adivinar cuánto tiempo ha pasado desde entonces. Todo es tan arbitrario. Sin sentido. Podrían ser décadas, siglos, milenios. Mi familia podría haber muerto hace mucho tiempo. Diablos, la humanidad ya podría haberse extinguido. Y en todo ese tiempo,
Todavía no he visto ni una pizca del regreso de Yago. Tal vez esté en otro lugar, peor. Tal vez esté muerto. O tal vez regresó a casa. Esas son las únicas posibilidades que puedo imaginar, y por lo que puedo ver, esa es una probabilidad de 2/3 de escapar de este lugar. Escapar de la eternidad. La próxima vez que llegue la tormenta, creo que seguiré el ejemplo de ese anciano. Desnudarme hasta mi forma más humana. Crudo para que todo el mundo lo vea. Y tal vez, solo tal vez, la lluvia me liberará.